Señor te llamó, ya en muchos Él pensó. Tú sí por generaciones, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, prepara los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riega los surcos igual a los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendiciones sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Corona el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie a la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír y entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven,
y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Él se da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Bueno, os comparto lo que me inspiraba, espero que os inspire también, de esta palabra de Dios de este domingo 15. Bueno, pues la primera lectura, que está en muy conexión con el Evangelio, yo la entendía como respuesta. Yo creo que hay una duda de fondo que siempre tenemos, mirando al mundo, mirando la realidad de nuestro mundo, tantas situaciones de mal, de maldad, de muerte, de falta de frutos, de vida. Uno mira, pues, no solo por la cuestión ahora de la enfermedad, que también, ¿no? Hay muchos países donde los efectos del SARS-CoV-2, del COVID-19, son mucho peores, porque no hay un sistema de salud y no hay, digamos, la capacidad de respuesta, ¿no? de atender más y mejor a las personas. Pero como vemos, pues también países con muchos medios y pues también han sufrido mucho, ¿no? Y luego estamos sufriendo. Pero vemos también refugiados a las orillas de Europa continuamente, los migrantes que llegan en situaciones terribles, ¿no? Los que están ahí aparcados en Grecia, Turquía, y esto por hablar de Europa donde nos movemos, ¿no? Y luego uno ve los contrastes tan grandes, ve a gente que ahora es súper rica, ¿no? Que se paga para hacer vacaciones en islas donde no hay COVID y se pagan un montón de dinero para avión privado, bueno, contratados para grupos VIP, ¿no? De gente que no ve los contrastes, aborto, eutanasia, o sea, digamos como la muerte también campa. Veo grupos radicales islámicos, ahora noticias en el norte de Mozambique, iglesias destruidas, muertos, terribles situaciones, ¿no? Y no podía seguir por ahí en tantos modos, ¿no? Amazonia, bueno, tantas situaciones de nuestro mundo de mal y de maldad, ¿no? Y de injusticia. Y uno diría, ¿cómo Dios, que es bueno, ¿no? Y Dios que es, nosotros decimos Dios que es amor, es nuestra fe, y que es todopoderoso, y Dios que lo hizo todo bien y bueno, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Que nuestro mundo tiene recursos de sobra, ¿no? Para que todos pudieran vivir bien, y ¿por qué no hay, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Para qué voy a decir y aumentar la lista? El Papa se hace bien poco un apelo, ¿no? A un cese fuego mundial, también a frenar la carrera armamentista, tanto que se invierte, ¿no? De potencial para luego, al final, el objetivo, una parte del negocio que va asociado es para matar, ¿no? De destrucción, de armamento. Bueno, todo esto, ¿cómo es posible que Dios haya hablado, que Dios siga hablando, que Dios haya venido al encuentro de la humanidad y todo esto pues siga así, ¿no? Entonces eso nos puede hacer dudar, y mucha gente duda, es motivo de falta de fe, de incredulidad. No puede ser, ¿no? Que Dios sea bueno y sea todopoderoso y todo esto siga pasando. Y a lo largo de tantos siglos, al menos 20 siglos desde que vino Jesús, ¿no? Entonces las lecturas de hoy iluminan mucho esa oscuridad, esa duda.
La primera lectura, Dios a través del profeta asegura con una asertividad total de que su palabra es eficaz. Y pone una imagen que era muy gráfica para todos los israelitas de Judá, de Jerusalén, ahí en contexto del profeta Isaías, ¿no? Y en ese también retorno del exilio, en un contexto del desierto de Judá, en el contexto del desierto, muy familiar a aquellos a los que se dirigía el profeta, ¿no? Donde pues parece montes pelados, quien ha visitado allí, o zonas desérticas donde cuando aparece un poco de agua, un oasis, seguida brota la vida, ¿no? O cuando llueve en ese desierto de Judá, en estas montañas, pues que está todo pelado, todo como muerto, y de repente con el agua florece y sale un montón de flores de todos colores y de verde que cubre todas esas montañas. Es verdad que dura poco porque luego viene el calor del verano y todo eso dura poco tiempo, pero ese cambio, ¿no? de muerte en vida, porque hay una cantidad de semillas que estaban ahí aletargadas esperando el agua. Pues Dios dice, mi palabra, lo que os digo, lo que os comunico, es como esa agua que no vuelve sin haber hecho fecundar y germinar la tierra. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Es decir, en esas dificultades, en estos males que vemos y que tocamos y que sufrimos a nuestro alrededor, no es por falta de eficacia de la palabra de Dios. Es que esa palabra no llega. Y al no llegar la verdad de Dios, al no llegar el amor de Dios, al no ser conocido, al no ser escuchado, pues vemos lo que vemos, ¿no? De falta de frutos. Pero si llegara, y ese es el mensaje de la primera lectura, indudablemente todo eso cambiaría. Y entonces lo que podía ser un motivo de incredulidad, ahora entiendo por qué está eso como muerto. Ahora entiendo por qué ahí no hay frutos de solidaridad, de generosidad, de un amor verdadero, ¿no? De hacer el bien, porque no llega, no se conoce. Y yo diría cada vez, en muchos lugares parece que se conoce menos lo que es la verdad del amor de Dios, la verdad de quién somos todos para Dios, independientemente de color, raza, nación, cultura, todo lo que el Señor nos revela en su palabra. Y luego está la otra cara de la moneda, que es la que presenta el Evangelio. Es decir, si la palabra llegara, todo cambiaría, sí, pero falta ser acogida. La parábola del sembrador nos habla que la misma semilla, con el mismo potencial, da un fruto completamente diferente, es decir, en muchas veces no da ningún fruto, queda estéril, y hay un tipo de terreno en el cual da muchísimo fruto. La misma semilla, la misma palabra. Salió el sembrador a sembrar. Entonces, bueno, sin entretenerme mucho, porque había que explicar qué es una parábola, por qué, que es la pregunta que sale en el Evangelio, por qué les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas todo. Pero intentando abreviar, ¿no? Lo que veía es que el Evangelio nos narra o nos cuenta, ¿no? Jesús nos cuenta a través de esta parábola por qué, siendo que Dios nos ha venido a nuestro encuentro, la persona de Jesús, su palabra hecha carne, habiendo hablado tanto, teniendo el Evangelio, los evangelios que tenemos, ¿no? La palabra de Dios plenamente revelada, ¿por qué no da más fruto en nuestras vidas? Entonces depende mucho de cómo es recibida. Jesús, así empieza el Evangelio, está rodeado de multitudes que acuden a Él. Estamos en el capítulo 13. Es el inicio de esa gran enseñanza de las parábolas del reino. Y la primera es esta del sembrador. Entonces dice, acudieron a Él una multitud de gente. Y en esa multitud que acude a Él, acuden a Jesús por muchos motivos. Los hay que van porque Jesús ha dado de comer ya a multitudes, a ver si hoy vuelve a multiplicar panes y peces. Otros van porque pues estoy mal de esto, tengo que como ha curado a algunos enfermos, pues ahí siguen llegando endemoniados, paralíticos,
ciegos, leprosos. Seguramente en medio de esa multitud hay gente enferma que busca que el médico le cure algo. Luego están también fariseos y doctores de la ley, gente experta en la ley de Dios, que ya se ha escandalizado de la forma como Jesús interpreta esa ley, se pone por encima de Moisés, la forma como se salta reglas de pureza y del sábado. Entonces ya han decidido acabar con él. Este hombre no es de Dios, no es un profeta serio, porque no va con lo que nosotros tenemos entendido que tendría que ser. Un buen fariseo, un buen justo, un buen cumplidor de la ley de Moisés, en las versiones actualizadas que tenemos nosotros, fariseos y doctores de la ley. Jesús se salía totalmente de esos encuadramientos y ellos quieren acabar con él. Entonces Jesús tiene por delante un público que no está para nada en actitud de escucha. No importa tres pepinos lo que es el mensaje del reino, la verdad nueva que Jesús viene a traer. No quieren convertirse, ni cambiar de vida, ni creer en la buena noticia del Evangelio. La gran mayoría de los que tiene por delante. Entonces Jesús les cuenta una historia. La parábola es una historia que no les está, digamos, hablando directamente a ellos. Les está explicando que para que lo que Él viene a anunciar, que lo que Él está enseñando, dé fruto en sus vidas, necesita ser bien acogido. No basta con oír sin escuchar. No basta con ver sin comprender lo que se ve. Hace falta empeñarse en comprender. Hay que querer, hay que ponerse en actitud de discípulo, como los otros, ¿no? Jesús les dice, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas las cosas claramente? ¿Por qué a nosotros ha sido dado conocer los misterios del reino? Lo dice en boca de Jesús, a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino y a ellos no. Y la respuesta es, porque a vosotros, ¿no? A quien se le ha dado más se le dará. Porque vosotros me habéis seguido, me creéis, estáis en actitud de discípulos, habéis dejado barcas, banca de cobro de impuestos y tantas otras cosas para venir conmigo, para venir con Jesús. Estáis en buena actitud, ya empezáis a creer en mí y queréis aprender de mí. Y cuando yo encuentro esa actitud, entonces me explayo y hablo las cosas directamente. Pero hasta que no haya esa apertura del oído interior, del corazón, de la mente, la palabra va a quedar estéril. Entonces lo que Jesús quiere provocar con las parábolas es justamente que pasen de oír sin escuchar, de ver sin entender, a la actitud de escucha verdadera y de querer entender y de ponerse realmente en actitud de acogida, de escucha de la palabra que Jesús les transmite. Por eso pone estos ejemplos de terrenos, que explica mucho de por qué en nuestro mundo, y me refiero ya más al mundo cristiano y al mundo católico, tantas veces da muy poco fruto lo que Jesús nos dice. Porque hay esa dureza de corazón, el borde del camino que sería más bien los fariseos doctores de la ley, la gente que está ya cerrada de plano a lo que Jesús puede decir, porque se ha saltado sus esquemas y entonces no entra, ni siquiera le escuchan. Y ahí pues vienen los pájaros y se come la semilla que no está bajo tierra. Luego Jesús pone el ejemplo de la semilla que cayó en terreno pedregoso, en medio de las piedras, que hay una capita de tierra, de suelo, fértil, bueno, pero muy estrecha. Entonces enseguida brota, crece, pero como no tiene raíces, no tiene espacio para las raíces, seca enseguida. Y Jesús luego cuando explica lo aclara, ¿no? Son aquellos que, qué bonito, qué maravilla, el mensaje del reino, wow, y empiezan y quieren, pues quiero conocer más al maestro, ¿no? Y ven signos de la palabra. Oye, pues nos ha multiplicado los panes, se interesa por nosotros, se acerca a los necesitados, a los pobres, se preocupa por nosotros. Pero luego cuando ven que para seguirle hay que hacer opciones de conversión, hay que dejar según qué cosas, luego se empiezan unos a reír de ellos, otros les critican, ¿cómo que tú te vas de...? Bueno, etcétera, ¿no? Las pegas que pueden surgir también en nuestra vida, el beato, bueno, pues venga y se
entonces vienen persecuciones, vienen burlas, se desaniman y se acabó. El discípulo no llega a dar fruto, se seca y se paró el crecimiento. Y luego el otro es también muy común, y mucha gente de iglesia, y muchos de nosotros tenemos siempre ese riesgo, ¿no? Yo diría, en cierto modo, incluso hoy más de otra manera, ¿no? Que es la palabra, efectivamente, encuentra una tierra buena, empieza a germinar, empieza a desarrollarse, pero tiene mucha competencia. En la mente, en el corazón, en las preocupaciones, en el horario, en la agenda, pues hay un montón de aficiones, de intereses, de negocios, de otros intereses que coliden, que chocan, que ahogan el único interés del reino, la prioridad del reino. Buscad primero el reino y todo lo demás os será dado por añadidura, decía Jesús cuando les invitaba a confiar en la providencia, en reconocer cómo Dios cuida, ¿no? Porque es verdad que seguir, acoger plenamente la palabra del reino supone riesgo y supone cortar con muchas aficiones, supone una dedicación de tiempo concreto, de la mente disponible, del corazón, para recibir y asimilar y comprender, palabra que utiliza el Evangelio, comprender bien ese mensaje del reino para luego poderlo poner en práctica. O sea, el llegar a dar fruto, que habla ahí de 100 por 1, de 60 por 1, de 30 por 1, es el final de un recorrido de la palabra en nuestro interior, en nuestra mente, comprenderlo, asimilarlo, hacerlo propio, traducirlo en nuestra vida, implica conversión, implica renuncia, cortar con esos abrojos que amenazan la palabra. Y solo esa tierra limpia, esa tierra trabajada, sin abrojos, sin piedras, es la que da un fruto exagerado, ¿no? La palabra llamaría la atención lo primero, ¿cómo que da 100 por 1? Eso, un trigo normal, en buenas condiciones de producción, daría al máximo 40, 50 por 1, ¿no? De hablar de 100 por 1, bueno, eso sí que llamaba la atención de esos agricultores. Pues uno lo ve en la vida de muchos santos, como con la misma palabra, el mismo evangelio, los mismos sacramentos, la misma Eucaristía, ha habido gente que ha dado tanto fruto, que ha hecho tanto bien a los demás y lo sigue haciendo por generaciones, ¿no? Bueno, pues me gustaría terminar con una interpelación. Ya no comento la segunda lectura, que habla muy brevemente, habla de la humanidad entera, la creación entera está aguardando esas personas que dan mucho fruto, esos que son verdaderamente hijos de Dios, que son aquellos en los cuales la palabra ha hecho todo su recorrido y ha dado el 160, el 30 por 1. Jesús tenía muchos motivos, humanamente hablando, para desanimarse cuando veía tanto inversión, curando a gente, ayudando a gente, predicando, anunciando, y cuando veía que poquitos eran los que le seguían, los que al final se dejaban y querían introducirse en los misterios del reino. Pero Jesús no se desanima, al contrario, porque Jesús sabe que uno de esos se multiplica muchísimo. Por eso no es una cuestión de número, no es una cuestión de multitudes, sino una cuestión de ser verdaderamente discípulos de la palabra, donde aquello que Dios nos da, esa lluvia que nos viene del cielo, esa palabra que es Jesús mismo y lo que Jesús nos enseña, haga todo su recorrido en nuestra vida, entonces daremos, o sea, nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras palabras, todo será ese fruto